Gloria al Señor. Dios les bendiga. Damos bienvenidos a nuestro culto de adoración y alabanza. Nuestros saludos y nuestros respetos estamos transmitiendo desde el Templo de Dios Pentecostal Apocalipsis 4.1. Sube acá, aquí en Puerto Rico, el cual pastorea nuestro hermano Leonardo Benítez Díaz. Para la oración y peticiones nos puede escribir en el área de los comentarios. Para más información, favor de contactarnos a través del número de teléfono o el email que se encuentra en nuestra pantalla. Gloria al nombre del Señor. Para continuar, gloria a Dios. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, tu pueblo, Señor amado, que se dio cita en tu casa, Señor, porque reconoce la importancia, Señor, aleluya, de venir a tu casa a alabarte y adorarte, Señor, a darte gloria y honra, alabanza y a reconocer, Señor, que tú eres Dios grande y digno, aleluya, digno de nuestra alabanza, bendito sea Dios. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos que tú, Señor, te glorifiques en cada parte, Señor. Señor amado, se va a predicar tu palabra. Yo te pido, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, que sea para edificación, Señor, de las almas que escuchan, Señor. Sabemos que hay almas sedientas, Señor, almas heridas, Padre amado, que necesitan palabra de sanidad, Padre, de tu parte, Señor. Tu palabra, Señor, es sanidad a nuestro cuerpo, Señor amado. Tu palabra es nuestra esperanza, Señor. En ella, Señor, confiamos, Señor. En ella estamos esperando, Padre Santo, cada día, en cada situación, Señor del cielo. Aleluya. Oh Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú bendigas cada vida, Señor amado, y así cada iglesia que se reúne por el mundo a alabar y a glorificar tu nombre, Señor. Lleva bendición, derrama bendición sobre cada uno de tus siervos, Padre, y sobre aquellos que necesitan escuchar tu voz, Señor, que necesitan escuchar tu palabra para que sean rotas las cadenas que atan sus almas y puedan ser libres, Señor amado, libres para alabarte y glorificarte, Señor, como lo fuimos cada uno de nosotros un día, Padre, por el cual te damos gracias, Padre amado. En el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a la palabra, la cual está a cargo de nuestro hermano Andrés. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Dios bendiga, iglesia. Dios le bendiga más. Dios bendiga a nuestra hermana Ana. La palabra que vamos a leer esta tarde, o esta mañana, porque todavía no es tarde, estamos en la mañana todavía, hermano. Se encuentra en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 11. Corintios 5, versículo 11. Cuando la tengan con un amén. Saludamos a todos los hermanos que están escuchándonos por las redes, ¿verdad? Viéndonos a través de las redes. Y saludamos a todas las iglesias, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Tenemos, hermano. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendemos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno
murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oremos, hermanos. Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, damos gracias, Padre, hoy, especialmente hoy, Padre, que estamos aquí tempranito, para, aleluya, agradar y alabar tu precioso nombre, amado Dios. Gracias, Padre, por esta reconciliación que has hecho tú por medio de tu amado Hijo Jesucristo, para que nosotros, aleluya, alcancemos la gracia por medio de la fe, Padre amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias, Dios. Y, aleluya, te pedimos, Padre, que continuemos trabajando cada día más duro, más fuerte, para que, aleluya, cada persona en esta tierra alcance la voz de tu Santo Espíritu y llegue el Evangelio a todo rincón de la tierra, Padre amado. Damos gracias, Padre. Te honramos, te bendecimos en el dulce y santo y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Con nosotros nuestra hermana Ana. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro hermano por la palabra. Ya hemos terminado, ¿verdad?, la primera parte. Gloria a Dios. Así es que ahora vamos a tener la exposición de la palabra, que va a estar a cargo de nuestro pastor, el hermano Leonardo Benítez. Así es que sin más demora, ¿verdad?, lo voy a dejar con nuestro hermano y pastor Leonardo Benítez. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amado. Dios les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y el pueblo, bendito sea el dulce nombre de Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Nuestro saludo y nuestro respeto a cada y una de nuestras amistades, hermanos y amigos. Nuevamente estamos entrando en un nuevo año donde entendemos y comprendemos que nuestra relación con Dios tiene que ser más íntima. Y en este día, ¿verdad?, 1/1 de 2023, me di la encomienda en este día de hablarle de la fe. Digo esto bien claro porque nadie en el mundo puede predestinar un futuro sino solamente Dios. Pero sí sé algo que la iglesia tiene que entender. Los días que vivimos, los días que se aproximan, van a ser días totalmente difíciles. Tuvimos una triste experiencia en estos años pasados, que la cosa ha sido recia, ha sido dura. Y creemos
y entendemos que las cosas van a mejorar, que todo va a salir bien, que todo va a cambiar, que todo se va a solucionar, que las cosas que yo no pude lograr ni hacer en el 2022, hoy vengo virado a hacerlas. Eso es el pensamiento del hombre, pero no el pensamiento de Dios. La iglesia tiene que prepararse para lo que viene. La palabra dice que la fe del cristiano, del creyente, va a ser probada como el oro fino, va a ser probada por fuego, por el fuego de las pruebas. Y estamos en prueba. Y hemos entrado en prueba. Y vamos a vivir bajo las pruebas. Eso no lo descarta nadie. Eso no lo quita a nadie. Eso es voluntad del Padre. Dios necesita buena calidad. ¿En qué? En los creyentes. Dios necesita de este pueblo que entienda que Dios es único. Ayer la iglesia se vistió de luto. La iglesia ayer se le habla, se le solta, se le amonesta. Y lamentablemente pues se van a competir con lo que no tienen que competir. Ayer hubo un funeral, hubo un entierro. Pastores lamentablemente arrastraron a sus ovejas, las ovejas que no le pertenecen, las ovejas que son del Señor, a practicar una aberración totalmente como eso del mundo que se practica todos los años, a empujar a una iglesia, unas creencias que desde muy pequeños, desde que nacimos, fuimos arrastrados y engañados y seducidos por ese mal. Hay una iglesia que es victoriosa. Esa iglesia es aquella que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, que quitó todo pecado, toda maldad, todo aquello. Y lo que me sorprende es que hablan y dicen, wow, el mover de Dios, se movió Dios, tremendo culto aquí a las tinieblas. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo entenderemos? ¿Cuándo comprenderemos que Dios no necesita que nadie lo iguale con las cosas del mundo? Eso es triste, ver una iglesia enferma, totalmente enferma, amado, en todo lo que tiene que ver un compartir con las cosas del mundo. Tienen una palabra ahí, pero no saben, ni conocen, ni entienden nada de la palabra. No entienden, no razonan. Ayer todo el mundo se preparó, la mayoría, todo el mundo se preparó, se vistió para despedir una desgracia, una tragedia, donde mientras otros gozaban, otros despedían, había gente que lloraban, sufrían por la pérdida de un ser querido, por las cosas que se quedaron atrás, por toda esa angustia, dolor y tristeza que hubo, que arrastró ese año 2022. Ahí estaba la iglesia celebrando. Lo que no conocen, han perdido la fe. Perdieron la fe, la creencia en la palabra de Dios. Qué duro es que un pastor o una pastora tome lo que tiene que ver el templo de Dios para venir a hacer una fiesta que no tiene que ver nada con un culto totalmente a un Dios todopoderoso. Ayer le hicieron culto y rindieron culto, pero no al Creador. Dios no se sujeta a las normas establecidas de los hombres. El hombre se tiene que sujetar a las normas establecidas por Dios. A veces pensamos que somos mejores que aquellos que quedaron atrás, aquellos que estuvieron antes que nosotros, cuando Dios no les escatimó ni tampoco pasó por encima la ignorancia de aquellos que se rebelaron contra la palabra de Dios. Mi alma te alaba. Necesitamos tener fe. Necesitamos entender lo que es fe, conocer la fe, porque nos va a hacer falta esa fe ahora. Mi alma te alaba. Ahora es que necesitamos nosotros agarrarnos fuertemente de la fe en nuestro Señor Jesucristo, y no solamente de labios, sino de hechos. Yo me imagino Dios mirándose el trono de su iglesia. Mira a mi pueblo corrompido. Mira a mi pueblo haciendo cosas que yo no le ordené, que yo no le mandé, que yo no le dije que hicieran en mi nombre.
sino todo eso proviene del mundo, de los placeres del mundo. Mi alma te alaba. De los deseos del mundo, de los engaños del mundo. Y discúlpeme a veces que las palabras digo una incorrecta, pero no es porque a veces, ¿verdad? Pues no soy perfecto en cuestión, ¿verdad? Del hablar, pero quiero enseñarle a ustedes claramente que Dios es perfecto, que Dios es santo. Que todo aquel que dice que lo busque en espíritu en verdad, que se le note, que se le vea el fruto del espíritu, no la apariencia del espíritu. Nadie se prepara para una vigilia, media vigilia. Ayer el pueblo se preparó para una vigilia para el mundo. Pero para una vigilia, para humillarse ante Dios, para someterse a Dios, para clamar, para pedirle a Dios que quite la ignorancia de este pueblo. De un mundo que se desbordó anoche, que robándole la paz, la felicidad, la tranquilidad, la salud, con todas esas pólvoras. Gente que son asmáticos, gente que padecen de asma, gente que padecen de respiración. Ayer el mundo y la iglesia también compartieron con eso. No todo, porque dice Picho, no todo. Hay gente que viven conforme al corazón de Dios, que actúan conforme al de Dios, conforme al corazón de Dios, que son hijos de Dios. Pero qué triste estos grandes predicadores que se llaman ser predicadores de Dios y enredan y llevan una iglesia a un abismo. Amén. A una cosa incierta, una cosa que totalmente no tiene que ver nada con la santa escritura de la palabra de Dios. No tiene que ver nada, absolutamente nada tiene que ver con eso. Y ahí estaba el pueblo celebrando una desgracia. Por eso yo me pregunto y se dice, ¿por qué la mayoría de la iglesia está enferma? Le voy a decir que no es enferma materialmente, sino enferma espiritualmente, porque no conocen la verdad. Se dejan arrastrar por el engaño de la mentira y la presión del mundo, porque ayer había presión. Y la iglesia, lamentablemente, la que se dice llamar su iglesia, se bajó un nivel del mundo. Volvieron a la mundanalidad, a hacer obras de impíos. Y después dicen que Dios está ahí. Y después dicen, se metió Dios. Y después dicen, wow, qué culto glorioso, sentimos la presencia del Espíritu. ¿De qué espíritu? Cuando estamos desobedeciendo la palabra, el mandato establecido por Dios, que Dios no quiere que nos enredemos en el paganismo, porque nos vamos a volver unos idólatras. Ayer la iglesia se volvió una idólatra. Idolatraron al mundo. Idolatraron el paganismo. Y todavía no entienden. Todavía no entienden, no razonan, no comprenden. Están vedados, cegados, están endurecidos. Y eso que se predica, que se paran en estos púlpitos y los altares. Y a veces sin querer, lamentablemente, blasfemamos contra la palabra de Dios y también blasfemamos contra el Espíritu de Dios. Porque las cosas del mundo no metan al Espíritu de Dios. O nosotros le rendimos un culto a Dios, le rendimos un culto a Satanás. Pero no podemos venir a bajarnos al nivel del mundo, porque ayer supuestamente se acababa el año y ya la iglesia se metió a despedir del año. Eso no te lo dicen tus pastores, supuestamente el ángel de la iglesia que tiene que velar por tu salvación, porque para eso Dios lo llamó. Para eso Dios lo instituyó, lo constituyó, lo preparó, lo ungió. Mi alma te alaba. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de aquellos que violan la ley establecida de Dios, sus mandatos, sus mandamientos. Dios tenga misericordia. Como ahora todo no es nada, y como ahora para ganar almas, ahora para llegarse a las almas, ahora tenemos que bajarnos al mundo, igual que el mundo, para conseguir almas, para llenar los cielos. ¿Dónde está eso escrito en la palabra de Dios? Dios es único. Dios no se compara con nada, no se señala con nada. Dios es santo, dice la palabra. Y todo aquel que mencione su nombre, que adora su nombre, es necesario que sea santo, porque Dios es santo y lo dijo su Hijo Jesucristo.
Y cuando una persona lamentablemente, hermano, no entiende esto, vive enfermo espiritualmente, está enfermo y arrastra a una iglesia, a un pueblo de Dios también a esa enfermedad espiritual. A creer y hacer lo que por muchos años nos enseñaron a nosotros que hiciésemos, y estuvimos ahí metidos ahí, amén. Pero gracias a Dios que Dios quitó esa venda, amén. Dios quitó esa ignorancia, Dios quitó esa ceguera de mi vida, y hoy en día solamente yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Y ayer hicieron vigilia, pero vigilia a un culto, pero no al Creador. Mi alma te alaba. Dios tenga misericordia de nosotros, pues yo me incluyo también. Pero la iglesia tiene que aprender, los pastores tienen que aprender. Dios le dio una vara a usted y esa vara se hizo para corregir al hombre. Esa vara no se hizo para empujar al hombre para el mundo. Mi alma te alaba. Y si usted no entiende y no comprende, no se deje llevar por lo que diga otro, por más palabras que tenga. Si no, métase en las extrañas, amén, de lo que tiene que ver de la profundidad de la palabra y escudriña la palabra, y el Espíritu le va a revelar lo que es recto, lo que es santo, lo que es puro y lo que es agradable a Dios. Los hombres no, los hombres siempre tienen una agenda. Ya la gente tiene una agenda establecida todos los años y viven conforme a la agenda y a las normas establecidas que ellos han fundado y han traído y han pensado y han hecho, y no hay quien los saque de ahí. Porque son del mundo. Porque son del mundo, hermano. Las personas que practican una cosa como esta son del mundo, y nosotros no somos del mundo. Somos aquí solamente peregrinos y extranjeros para dar lo que dice exactamente un testimonio de que Dios es real y que la iglesia es santa, es pura, es limpia, sin mancha y sin arrugas. Que no tenemos que competir con nadie. ¿Usted sabía eso, amado? Dios nos llamó a eso. Dios nos llamó a separarnos de las cosas del mundo, porque en el mundo vivían a nosotros, estábamos en el mundo. Y practicábamos y hacíamos las cosas del mundo. Y nos enredábamos en el mundo. Y todo eso era un gozo para nosotros, las cosas del mundo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Hay gente que todavía no sabe ni conoce lo que es la verdadera voluntad de Dios. Es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Cuando empiezan a mirar, cuando no tienen que mirar, todas las cosas les son lícitas. Cuando empiezan a mirar lo que no tienen que mirar, todas las cosas para ellos les son buenas, son agradables. Tenemos que estar en la onda, tenemos que estar en todo, porque si esto lo hacen para el mundo, nosotros hacemos para Dios. ¿Quién le dijo a usted que la palabra de Dios se negocia? La palabra de Dios no se negocia con el mundo. Eso es usted. Y el que lo está arrastrando a la inmundicia. Dios no tiene que ver con eso. Tenga mucho cuidado de estar hablando cosas que no tienen ni sentimientos fundamentales sobre la palabra, porque lamentablemente usted está blasfemando contra Dios. Cuando usted le dedica un culto, dedíqueselo a Dios. Amén. No a lo que tiene que ver las fechas establecidas por los hombres para venir, amén, a ejecutar un pecado ante la presencia de Dios. Y ahí estaba la iglesia, en un cementerio. Amén. En un funeral. Amén. Enterrando dos veces, enterrando al viejo y enterrándose ellos. Mi alma te alaba. Es que no hay fe. La fe se va. Cuando la fe se va, se pierde todo. Se pierde la convicción, se pierde la certeza, se pierde todo. Se pierde el respeto a Dios, que es el temor a Dios, se pierde. Se pierde el amor, ese amor a Dios hacia su palabra, ese respeto hacia su palabra. Entonces yo, para estar bien con el mundo, tengo que vivir como el mundo y ser como el mundo. De ahí me sacó Dios a mí. ¿Por qué anoche no buscaron la policía para llamar a esto alteración a la paz? Pero sin embargo se para uno en una esquina con un equipo para predicar y seguida llaman a la policía para alteración a la paz. Pero a nadie allí llamó a la policía con tanto alboroto y ruido que le robaron la paz y la tranquilidad hasta a los animales. Ahí estaba la iglesia.
Mi alma te alaba. Bendito sea Dios. ¿Cuándo entenderemos? Cuando se nos presenta una sorpresa de parte de Dios. Porque somos pastores, somos evangelistas, porque predicamos, porque ¿verdad? Tenemos congregaciones, amén, y nos creemos grandes predicadores. No, tengan mucho cuidado que pueda haber una gran sorpresa. Porque la palabra dice que todo pastor va a tener que darle cuenta a Dios por las ovejas. Y si Dios te dio a ti una congregación, Dios te la dio para que la santificara en el nombre de Jesús, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y fuera santificada a través de la palabra. Porque la palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos transforma, nos cambia, nos hace una nueva criatura. No tenemos que estar enredados en las cosas viejas. Alabado sea Dios. En lo que proviene del mundo, en lo que expone el mundo, lo que da el mundo. Mi alma te alaba. ¿Cuándo entenderemos? Por eso este año nosotros vamos a tener que depender de la fe en Dios. Nosotros no vamos a depender de las cosas que nos vienen en gana, lo que se presenta en este año 2023. Pues no digan que no te dijo, ni si te ha dicho cuando se está advirtiendo. Si te dijeron que hoy o que este 2023 va a ser mejor que el 2022, te mintieron. Amén. Porque la única paz que nosotros tenemos aquí en esta tierra es la paz de Cristo, la que muchos están evadiendo y tampoco quieren. Amén. Entonces, si no tenemos la paz de Cristo, ¿cómo vamos a soportar los tiempos de aflicción? ¿Cómo vamos nosotros a poder levantarnos en el momento de la prueba? Alabado sea Dios. ¿Cómo nosotros vamos a estar en el campo de batalla en medio de la prueba si no tenemos la fe en Dios? Mi alma te alaba. Y dice claramente un decir que dice que cuando el río suena porque agua trae. Alabado sea Dios. Y Dios está trayendo un mensaje a la iglesia. La iglesia tiene que santificarse, purificarse y coger las cosas en serio. Y salir de los rudimentos del mundo y de las cosas del mundo y de las costumbres del mundo y de las tradiciones del mundo y de las acciones del mundo y de los deseos del mundo y el compartir del mundo. La iglesia tiene que salir de ahí. La que dice que ha sido lavada con la sangre del Cordero de Dios, que quita todo el pecado. Van a venir luchas más de las que vimos en el 2022. Van a venir más pruebas, muchas más de las que vinieron en el 2022. Porque en medio de toda esta condición y aflicción es que Dios va a levantar a la iglesia. Pero para allá arriba no va cualquier cosa, porque nada inmundo, dice la palabra, heredará el reino de los cielos. Cristo dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre, a ese sí va a heredar el reino de los cielos. Y si nosotros no estamos preparados, relacionados en cuanto a la fe en Dios, alabado sea Dios, mire, lamentablemente muchos no van a llegar de pasar del 2023 porque se van a escocotar. Porque ya vinieron escocotados el 22 y en el 23 van a ser caídos. Mi alma te alaba. Y yo no soy profeta. Yo hablo conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. No podemos descuidar los tiempos que estamos viviendo, que son más peligrosos que nunca. No podemos pasar por alto lo que estamos viviendo en carne propia, alma, cuerpo y espíritu, en todos los sucesos sabidos y por haber que diariamente se registran sobre la faz de la tierra. No podemos evadir eso. No lo podemos quitar. Es una realidad, porque la palabra de Dios no se confunde ni miente. Es certera, es profética. Y lo que se profetiza a través de la palabra se cumple. Y la iglesia, si no se humilla, porque la iglesia se tiene que humillar. Nosotros tenemos que humillarnos, alabado sea Dios. Y en este año, si Dios nos lo dio, que nos olvidemos de las tormentas y de las pruebas y de las batallas y nos acerquemos a Cristo. Amén, en humillación, alma, cuerpo y espíritu. Y que empecemos a buscar ese rostro y a buscar esa llenura del espíritu, porque la iglesia va a ser levantada en esta turbulencia. Alabado sea Dios. Y si no tenemos fe, la fe sin obra, dice la palabra, que es muerta.
Mi alma te alaba. Vamos a entrar a lo que vinimos. Bendito sea Jesús. Pero yo como persona y como pastor, yo creo que la responsabilidad de un pastor no es entretener a una iglesia en las cosas del mundo. La responsabilidad de un pastor es guiar a esa iglesia, apartarla del mundo. Mi alma te alaba. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo cuando vino nos apartó del mundo, de las cosas del mundo, de lo que practicaba el mundo, de todas esas obras del mundo. Cristo nos apartó. Y la iglesia metía ahí. Pero sé que a veces a Cristo lo despreciaron, lo aborrecieron, porque como decía la verdad, procuraban hasta matarlo. Amén. Y no se ganó muchos amigos, sino se ganó un montón de enemigos. ¿Por qué? Porque no aceptaron la verdad. Hay gente que se vuelven enemigos primeramente de Dios porque no quieren aceptar ni adoptar la verdad de Dios. Se le hace difícil desprenderse del viejo hombre, el cual está viciado aún con corbata y con traje largo y con Biblias en las manos. Amén. Ustedes, esa gente, mi hermano, están dentro del pueblo, son parte, amén, de lo que está del trigo y la cizaña. Y antes de venir a llevar a una iglesia, amén, a lo que tiene que ver la santidad divina, no de vestimenta, sino de palabra, amén, vienen a corromper la iglesia, a alejarla de la verdad de Dios. Mi alma te alaba. En Mateos capítulo 9, versículos 27 al 29, quiero leer esto con ustedes. Y le voy a pedir a la iglesia, a esta hermosa iglesia que está aquí, que se dio la tarea hoy, la responsabilidad, con ese apego al amor de Dios, porque ese es así. El que ama a Dios está presente. El que ama a Dios, hermano, está ahí rompiendo barreras, se va por encima de las barreras, se va por encima. Esos son los que aman a Dios, están aquí como fieles soldados. Mi alma te alaba. Y le voy a pedir a la iglesia, a los hermanos que puedan estar, le pide que se levante un momentito para darle lectura a Mateo 9, versículos 27 a 29. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Dice en el versículo 29 de Mateo 9: entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Vamos a orar. Padre, en este momento, Dios de gloria, Dios de infinita misericordia, te damos gracias por este nuevo comienzo, Dios del cielo, Padre, de donde podemos levantarnos en victoria, amén, en el respeto, en el orden establecido, en la guianza del Espíritu, en el camino de la verdad y de la justicia. Alabado sea Dios. Estamos aquí de pie, mi alma te alaba, Dios del cielo, tratando y buscando de obedecer y cumplir tu mandamiento establecido por tu palabra, y obedecerte y cumplir por lo que está escrito, Dios del cielo, como una guianza espiritual a todo aquel que busca la verdad divina de parte tuya. Bendice este pueblo, bendice a cada vida, a cada hermano, todos aquellos hermanos que se conectarán, que se estarán conectando, y los que se conectarán después. Yo te pido que tú obres poderosamente y que seas tú tocando sus mentes, sus corazones, y que tú le abras el entendimiento de su espíritu, Dios del cielo, el razonamiento de su espíritu, y que conozcan y entiendan, Dios mío, que hay un espíritu de error que está ligado a este mundo, donde ha llevado a muchos, Dios del cielo, Padre, sutilmente. Porque Satanás trabaja así, amado Dios, lo vimos en el huerto de Edén, sutilmente trabaja así para engañar, si es posible, a los escogidos. Levántale ese espíritu de vivencia, Dios del cielo, que viene de tu espíritu,
Espíritu, llénalos de tu gloria, llénalos de tu poder, llénalos de tu justicia divina, llena la unción, Dios del cielo, para que ellos puedan ver, Padre amado, Dios mío. A alguien tenemos que obedecer, no podemos obedecer a dos señores a la misma vez, Padre, porque si no, vamos a menospreciar y aborrecer a uno, Dios del cielo, Padre, y no queremos eso contigo, sino queremos amarte, obedecerte, cumplirte, Dios del cielo, porque ahí es que está la bienaventuranza, ahí es que está la salud espiritual, ahí es que está la verdadera palabra y la justicia divina de parte tuya, Padre amado Dios. Bendice este pueblo. Necesita ser bendecido, pero también necesita ser reprendido por ti, no por los hombres. El pueblo tiene que entender que tú los llamaste a santidad, tú los llamaste a la unidad, tú los llamaste a la comunión del Espíritu, a la obediencia de tu palabra, al conocimiento de tu palabra. Tú los llamaste, amado Dios. Ellos necesitan saber entender eso, pero vemos, como dijo ahorita, amado Dios, un espíritu de error se está paseando, Dios del cielo, por medio de tu pueblo, arrastrando todo aquel, Padre amado Dios, que se deja arrastrar por él. Bendícelo, Padre. Abre el entendimiento. Pon palabra en mis labios. Bendice, Señor Dios mío, mi presencia con tu presencia y la presencia de cada uno de mis hermanos y de los que están viendo a través de las redes y escuchando. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Quítame a mí, ponte tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a lo que vinimos. Dice la palabra. Te voy a hablar de la fe. De la fe que necesitamos nosotros para poder entender los propósitos de Dios. Para poder cumplir con lo establecido de la palabra de Dios. Qué mejor un año y empezando un año que nadie sabe lo que espera o se espera más adelante de aquí ahorita o el transcurso del año. Pero sí que sabemos que hay una fe que a los que creen todas las cosas les son posibles. Qué lindo empezar un año de que a ti se te dé un consejo de que tú puedas valorizar lo que es la fe en Dios. De que tú entiendas, de que yo entienda lo que es tener fe en Dios. De lo que es la fe en Dios. Y la fe no es nada más, hermano, que creer en Dios, creer en su palabra. Mi alma te alaba. Por eso dice la palabra que el justo por su fe vivirá. Mi alma te alaba. Y nosotros no podemos ser creyentes solamente de oídas ni de apariencias. Nosotros en nuestra relación íntima con Dios, en nuestra búsqueda con Dios, en nuestro sometimiento con Dios, vamos a entender algo bien claro, que hay algo que tiene que crecer. Lo que tiene que crecer es la fe de Dios en nosotros. Eso es bíblico, no lo digo yo. Tanto en el Padre como también en el Hijo, dada por el Espíritu de Dios, que Dios es en espíritu. Mi alma te alaba. Y hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice que ahí en Mateo 9, 27, 29, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mi alma te alaba. Y dice en el versículo 18, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creed que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Y dice entonces la palabra en el versículo 29, entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Nosotros recibimos de parte de Dios lo que nosotros, amén, le pedimos a Dios si nosotros tenemos fe. Pero no vayamos a pedirle fe a Dios para cosas que no tienen que ver nada con la relación con Dios. Nosotros necesitamos ser tocados, trastocados y transformados por el Espíritu de Dios. Ningún pez puede vivir fuera del agua si no tiene agallas. Amén. El pez es nacido
fue creado para vivir en el agua. Ese es su entorno. Nadie puede sacarlo de ahí porque fue hecho y creado, amén, para vivir en las aguas, tanto en agua dulce como en agua salada. Ahí están los peces, diferentes peces, chiquitos y grandes, según su género, dice la palabra. Pero usted no puede sacar un pez, alabado sea Dios, de esa pecera, o sacarlo de un río, sacarlo de un mar, o de un lago, lo que sea, de una quebrada, donde esté. Alabado sea Dios, y lo va a sacar y lo va a poner acá afuera como nosotros, que hemos sido hechos creados, amén, pero no como los peces. Ellos fueron creados así, ellos viven así, y una de las cosas que lo mantiene con vida son las agallas que el divino Dios le dio, amén, que usted ve que abren y salen, amén. Y eso pues, el pez, en pocas palabras, por ahí es que respira. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios nos dio un espíritu, nos dio un alma y nos dio un cuerpo. Pero ¿qué hombre podrá vivir sin la presencia del espíritu, sin la presencia de la fe en Dios? ¿Qué hombre podrá vivir en esta tierra si no está fundamentado sobre la fe en Dios? No podrá vivir. Se le va a hacer totalmente difícil, imposible. Alabado sea Dios, poder subsistir en un mundo si usted no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos lleva, es el motor que nos mueve a creer en Dios. Mi alma te alaba. Ahora, Dios le hizo una pregunta a estos ciegos. Ellos le vinieron con el asunto, con el problema, estaban enfermos, eran ciegos. Amén. ¿Por qué? Porque pecaron, eso no lo dice. Pero sí tenían una condición, tenían una enfermedad que la ciencia todavía a la hora que no lo podía resolver. Pero el Cristo de lo imposible sí lo pudo resolver. Mi alma te alaba. Usted dirá, pero eso fue allá. No, el Dios que yo le sirvo, en él no hay sombra de variación. Ni tampoco se muda. Es el mismo Dios de ayer, el de hoy y de siempre. Ahora, ¿cuál es tu fe? ¿Qué fe tú le presentas a Dios? ¿Cómo tú vienes ante Dios con tu fe, si esa fe es genuina ante los ojos de Dios? Mi alma te alaba. Y la fe de Dios no tiene limitaciones. La fe de Dios se mueve con poder. Donde Dios quiere hacer glorificarse, ahí se mueve la fe de Dios con poder. Aquellos hombres y mujeres que tengan fe en Dios. Alabado sea Dios. ¿Y qué fe más grande que nosotros podamos alcanzar la salvación de nuestras almas? Olvídese del cuerpo. El cuerpo Dios lo sana si quiere, si no lo quiere te va a dejar ese aguijón ahí. Pero que no te roben la fe de tu salvación. Que no te roben la fe de la creencia en Dios, en la creencia en su palabra, en la creencia de su justicia, en la creencia, amén, de su voluntad, de su Hijo. Mi alma te alaba. Mire qué sorpresa. Dice aquí que cuando ellos le vienen con esta situación a Jesús, Jesús le hace la pregunta, amén, ¿crees que puedo hacerlo? Y ellos dijeron, sí, Señor, con mucho respeto, porque así que nos dirigimos ante nuestro Señor. Mi alma te alaba. Y usted sabe lo que dice en el versículo 29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y dice en el versículo 30, amén, por cuanto ellos creyeron, dice ahí en ese versículo 30 de Mateo 9, amén, dice, y los ojos de ellos fueron, ¿qué? Abiertos. ¿Creyeron? Ellos creyeron. Mi alma te alaba. Eso no solamente fue en aquel entonces. Amén. Mi alma te alaba. Nosotros somos creyentes porque creemos. ¿Y que creemos por qué? Porque tenemos fe en ese Dios todopoderoso. Creemos en su palabra. Nos sometemos a su palabra. Nos humillamos ante su palabra. Vivimos por su palabra, porque el justo por su fe o por la fe vivirá. Alabado sea Dios.
Aquí hay otro suceso. Mateo 17, 19 y 20. Dice, viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén. Bendito sea Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 20 de Mateo 17, ¿por qué? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, amén, y se pasará, y nada os será imposible. A los que creen en Dios nada les es imposible, porque lo primero que tenemos que vivir nosotros y creer en eso es la salvación del alma. Y eso no es imposible, eso es un derecho. Amén, amado. Eso es un derecho que nos dieron a nosotros como herencia de ser hechos hijos de Dios. Y Dios lo que quiere es que todos procedan al arrepentimiento para que ninguno, amén, para que todos se salven y nadie se pierda. Él no quiere que nadie sea condenado, sino que todos procedan al arrepentimiento para que sean salvos. Eso es la fe de Dios. Les voy a contar ya mismo lo que pasó con este suceso. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Ya mismo le voy a contar ya mismo esto. ¿Por qué estos discípulos no pudieron echar fuera, amén, aquellos demonios que atormentaban a ese muchacho? Ya mismo se lo voy a explicar. Bendito sea Jesús. Pero quiero ir a Lucas 8, 23 al 25. Dice, amén, aquí, pero mientras navegaban, él se durmió, Cristo se durmió. Oiga, qué lindo, qué bello. Es uno descansar en medio de las pruebas. En Cristo estoy hablando. Porque es la fe en Cristo. No es en la fe mía. Ni en la fe que yo creo. Ni en la fe que yo pienso. O la fe que yo entiendo. O quizás lo que me enseñaron. Esa fe que todo el mundo pone por ahí. Que pone hasta los caballos en la loto. En cuanta cosa. Ponen la fe y ponen a Dios en el medio. Esa fe no es de Dios. Esa fe proviene del mundo. Dios no tiene que ver con esos juegos del azar. Alabado sea Dios. Y así vive el hombre y sigue creyendo en todas esas cosas. Y esa es mi fe. Y muchos dicen, yo tengo fe en Dios, pero nunca visitan un templo. Yo tengo fe en Dios, pero no creen en su palabra. Yo tengo fe en Dios, pero no se someten a ninguna congregación y menos, amén, a unos pastores. Eso es mucho. Yo tengo fe, la fe del mundo. La fe que pasa. La fe ficticia, la fe engañadora, la fe que tiene al hombre totalmente apartado de la misma verdad de Dios y la justicia de Dios. Amén. Eso es todo. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Y dice ahí en Lucas 8, 23, 25, pero mientras navegaban él se durmió. ¿Quién? Jesús. Y dice, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Amén. Y se anegaban. En pocas palabras, se estaban ¿qué? En peligro de ahogarse. Y dice, y peligraban. Y dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, dice ahí, reprendió al viento y a las olas. Y cesaron y se hizo ¿qué? Bonanza. Entonces ellos, bajo esa experiencia, alabóse a Dios. Mire lo que le dijeron en el versículo 25. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Le dijo él a los discípulos. Y atemorizados se maravillaban y decían los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y las olas, amén, aguas manda y lo obedecen? El Dios que está en nosotros en medio de las tormentas, de las pruebas, de las luchas, de las batallas, de lo que no entendemos, de lo que no comprendemos. Ese es el verdadero Dios que nosotros le servimos, amado. El Dios de lo imposible.
El Dios que está ahí en medio de las pruebas. A veces nos sentimos solo en las pruebas y es cuando Dios está más cerca de nosotros, porque a veces lamentablemente son pruebas que nosotros nos buscamos porque somos desobedientes y tercos. Pero hay pruebas que Dios las permite, como permitió la prueba de Job, que fue una prueba justa. Amén, justa de parte de Dios, porque Dios quiso probar a su siervo Job bajo una nube de testigos. Alabado sea Dios. Y Job nunca abrió la boca para altercar con Dios, sino que se sometió a aquella prueba. Amén. Y Dios lo hizo victorioso en medio de la prueba. ¿Y qué no perdió Job? Pero no perdió la fe en Dios. Job perdió todo lo físico, lo material, lo perdió todo. Hasta su mujer se levantó contra él. Y aquella que antes estaba mano a mano con su hombre, esta vez lo ve allí en esa prueba y dice: mira, todavía tú retienes tu integridad hacia tu Dios. Ya no lo llamaba a su Dios, hacia tu Dios. Oye, maldice y ahí muérete ahí mismo. No hay cosa más grande que aquella mujer. Alabado sea Dios. Así es el hombre cuando pierde la fe. Cae en la maldición. Mi alma te alaba. Nosotros somos más lindos y mejores que los demás, o que aquellos hombres que murieron, que Dios los probó a todos. Búsqueme uno en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que se habla de estos hombres, a ver cuál Dios no dejó de probar. Dios los probó a todos. Todos fueron probados, todos fueron totalmente pasados por el fuego de la prueba. Dios va a probar si es verdad que tú lo amas de corazón, que tú lo buscas de corazón, que tú lo respetas de corazón. Alabado sea Dios. Oiga, y si no escatimó a su hijo, mire qué cosa más grande, el Dios Todopoderoso da a su hijo. Amén. Nos lo dio a nosotros y no escatimó en entregarlo. Amén. Y usted sabe la historia de que ha leído la Biblia, qué fue lo que le pasó a Jesucristo en su vida peregrina, cuando estuvo aquí pasando, esa es la palabra. Amén. Mi alma te alaba. Cuando estaba aquí como extranjero y peregrino, alabado sea Dios, vemos cómo Jesucristo fue totalmente, oiga, azotado. Dios lo permitió, Dios lo entregó, alabado sea Dios. Y Él no falló, se mantuvo. Es que nosotros no somos mejores que nadie. Por eso, hermano, en el 2023, si nosotros no estamos fundamentados sobre el asunto que tiene que ver la fe en Dios, lamentablemente muchos van a caer. Hasta yo mismo como persona, amén, no digo como pastor, digo como persona, amén. Si yo no me sujeto a la voluntad divina de Dios en este 2023 y yo me pongo para mi número, lamentablemente vamos a tener un problema bien serio, porque esto no se trata, amén, de risas, de gozos y alegría. Esto se trata de una vivencia, esto se trata de un sometimiento, esto se trata de una búsqueda, esto se trata de entender y comprender cuál es la verdadera fe en Dios, alabado sea Dios, para que entonces uno pueda ser libertado de todas estas malditas injusticias que vienen a nuestras vidas como piedras de tropiezo, amén, como obstáculos a nuestras vidas, para hacernos desviarnos y caernos de la presencia de Dios. Mi alma te alaba. O sea, que la prueba que Dios ha permitido a nosotros es porque usted y yo la podemos llevar. Si esa prueba que Dios ha permitido en usted, ha permitido en mí, ha permitido a la iglesia, es porque sabe que la podemos llevar. Porque el día que Él ve que nosotros no podemos más llevar esa prueba, Él va a dar justamente la salida. Dios no es injusto, Dios es justo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Por eso aquí en estos tres capítulos tenemos, amén, lo relacionado que tiene que ver con nuestra fe. Primero, conforme a vuestra fe se ha hecho. Lo que es relacionado, ¿qué? Con los milagros. Eso le pasó a los ciegos. Amén. Mateo 9:29. Número 2, si tuvieras fe, nada os será imposible. Mateo 17:20. Lo relacionado con el poder de Dios. Mi alma te alaba. Número 3, ¿dónde está vuestra fe? Lucas 8:25. Lo relacionado de la fe en medio de la tempestad. Amén. Hay gente que lamentablemente cuando le vienen las pruebas, antes de acercarse a Dios, embalan a correr.
Hay gente que le sobreviene una prueba y antes de humillarse ahí, de derramar lágrimas en el altar, amén, meterse aquí como un fiel guerrero o guerrera, ahí haciendo lo que Dios quiere, peleando la buena batalla de la fe, alabado sea Dios, resistir al diablo, como dice la palabra, de vosotros irá. Usted verá, muchos condes se van, se desaparecen. ¿Por qué? Porque han sido vencidos por las pruebas. Y el que es vencido por las pruebas, porque la fe ya menguó, no tiene fe. La fe se desapareció hace tiempo. Mi alma te alaba. Mire, la fe del creyente es una vivencia que se convierte en una justicia de parte de Dios. Romanos 1:17, porque en el evangelio, amén, Pablo dijo, la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oiga bien, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Raro, pues se las cambié. Pero vamos a seguir. Espero que este no me deje a pie. Aleluya. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Disculpen, hermano, que le cambié las baterías ahorita antes de empezar. No sé qué pasó ahí, pero así es la cosa. Estamos en vivo. Oiga bien, en Romanos 1:17 le dije, amén, que mas el justo por la fe vivirá. La fe del creyente debe estar firme. Segunda de Corintios 1:24. Segunda de Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Mira, hermano, les voy a decir algo. Cuando uno tiene fe en Dios, todo lo que uno confiese por vuestra boca, eso crea lo que se llama un contrapeso. Lo que se expresa por nuestros labios, si es positivo, será positivo. Si nosotros siempre estamos expresando cosas negativas, lamentablemente esas cosas nos van a suceder. Porque la palabra dice que vuestro contestar sea sí, sí o no, no. Si no, Dios quiere que nosotros que confesemos por vuestra boca lo que tiene que ver la fe en Dios, no lo que tiene que ver el problema, amén, que está fuera de la voluntad de Dios. Tenemos que empezar entonces a creer en esa palabra, vivir conforme a esa palabra, aceptar esa palabra, adoptar esa palabra para que nosotros podamos, amén, confesar todo el tiempo cosas positivas, que ahí es que está la bendición, aunque veamos lo contrario. Porque la palabra dice, bienaventurado todo aquel que ve y cree en lo que no ha visto. Mi alma te alaba. Y el diablo le gusta jugar con la mente. El enemigo le gusta venir a manipular a la gente para crearle duda, para que la fe en Dios no exista, desaparezca de nuestra vida. Mi alma te alaba. Oh, gloria a Dios. Quizás muchos dirán, pero que es que usted. Gracias, amado. Usted no está pasando por esto. Yo gracias a Dios que yo no estoy pasando, pero Dios permitió esa prueba en ti. Y tú eres el que tienes que vivirla. Y tú eres el que tiene que lidiar con ella. Y tú eres el que tiene que darle a Dios el querer hacer, amén, ese deseo de Dios lo quiere ver en ti. O es que tú te vas a estancar como el agua. El agua cuando se estanca se daña. Amén. Le da gusarapo. Se pone negra, le entran parásitos, bacterias. El agua tiene que estar corriendo. La palabra de Dios es el agua que corre dentro de todo nuestro ser.
Ese es el agua, la palabra, y eso es lo que tenemos que expresar por nuestros labios. Mi alma te alaba. Mire, la fe del creyente debe estar firme en Jesucristo, Colosenses 2:5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por eso todo aquel que no se firme en este año y se afirme en lo que tiene que ver la fe en Cristo, la fe en el Padre, porque tanto la fe se deposita en Cristo como también se deposita en el Padre, y lo vamos a ver por la palabra. En los dos se tiene que depositar la fe, porque los dos son las mismas personas, es el mismo Dios, pero un Dios de orden, un Dios establecido, totalmente ordenado. Mi alma te alaba. Segunda de Corintios 5:10 dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy ¿qué? Engrandecidos. Amén. Entre vosotros, conforme a nuestras reglas. ¿Cuál es nuestra regla? Esa regla tiene que ser la fe puesta en Dios. ¿Cuál es esa regla? La palabra de Dios, amén, que es cierta y verdadera. ¿Cuál es esa regla? La dirección del Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuál es esa regla? Vivir siempre confiando que Dios está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cuál es esa regla? Creer que Dios es real, que Dios es todopoderoso y que para Él nada es imposible a los que creen. ¿En quién? En su nombre. Alabado sea Dios. Porque hoy lamentablemente se habla mucho, pero no quieren mencionar su nombre. Hoy mucho se quiere hacer milagros, reprender demonios, hacer cuantas cosas, pero nadie menciona el nombre, se mencionan ellos. Como si el poder fuera de ellos, como si la autoridad fuera de ellos, como si ellos fueran los que iban a echar demonios, y no mencionan el nombre. Alabado sea Dios. Oye, y cuando no mencionan el nombre, no puede haber un milagro, no puede haber una sanidad, no puede haber una liberación, porque el nombre no se está honrando. Ese nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. El propósito de Dios en nosotros es que nuestra fe crezca. Segunda de Corintios 10:15. Eso es el propósito que le estaba hablando ahora. Amén. Que esa fe crezca. Amén. No nos gloriamos desmedidamente en trabajo ajeno, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Amén. En vosotros conforme a nuestras reglas. La fe de Cristo en nosotros debe estar fundada a través de ¿qué? De Dios nuestro Padre. Primera de Tesalonicenses capítulo 1:8. Porque para el tiempo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia ni Acaya, sino que también que en todo lugar vuestra fe en Dios, oiga bien, sea extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En la fe en Dios y en la fe en Cristo. Mi alma te alaba. Al creyente, nuestra necesidad y nuestras aflicciones debemos que consolarnos por medio de nuestra fe. Amén. ¿Quién? Seguramente natural en Cristo. Primera de Tesalonicenses, Pablo dijo 3:7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad, que muchos dicen que no vamos a tener necesidad ni aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Sí vamos a tener necesidad, sí vamos a tener que aflicción. Eso es parte del crecimiento espiritual de un creyente y del acercamiento, amén, a la salvación de la vida eterna. Alabado sea Dios, que está a la huerta de la esquina. Ya Cristo está a las puertas. Ya están a punto de sonar las trompetas. Pero la iglesia tiene que estar fundamentada no sobre los rudimentos del mundo, sino en la fe en Dios, en la fe en Jesucristo y la fe en su palabra y la fe en el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, a toda justicia. Y si usted quiere un culto glorioso, y si usted quiere sentir la gloria de Dios, llame al Espíritu Santo, amén, a que controle ese culto en usted con agendas personales que no tiene que ver nada con el Espíritu Santo. Amén.
Cosa increíble, hermano. ¿A dónde iremos a parar? ¿Qué fe fingida? Eso es una fe fingida. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Oiga esto, amado. Oiga esto. Oiga esto. Oiga esto bien. Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 30:10, orando de noche y de día con gran existencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Y yo me paré aquí y decía, wow, terrible. Tenemos que escudriñarnos, ver qué es lo que nos falta para que nuestra fe crezca. Tenemos que empezar a meternos ahí con Dios a ver, mi alma te alaba, qué es lo que falta para que nuestra fe crezca, para que la fortaleza nos ayude. Mi alma te alaba. Tenemos que buscar lo que nos falta, amén. Oiga, para que nuestra fe crezca y digamos como aquella mujer de flujo de sangre, atormentada por 12 años en una enfermedad incurable porque no había médico que sanara aquella enfermedad. Y ella dice, esa mujer dice, según la historia, dice en Mateo 9, 20, 22, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora, porque la mujer creyó. A veces la gente pierde las esperanzas. Pierden, hermano, el derecho de ser totalmente bendecidos por una intervención divina de parte de Dios. Y dice la historia que esta mujer tenía 12 años, tenía un flujo de sangre que la atormentaba y cada día, dice la palabra, le iba de mal en peor. Esa mujer tenía un sangrado, lamentablemente, que se conoce. No quiero decirlo por aquí, pero el que sabe, sabe lo que yo quiero decir. Mi alma tenía un derrame, 12 años, sangrando, amén, sangrando. Y cada día le iba más en peor. Y lo más grande es que había gastado todo lo que tenía en médico y nada le salía bien, sino que cada día le iba más en peor. Pero esta mujer lo echó, porque me imagino yo que ella echó. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice la palabra, amén. Y esa mujer lo echó, amén. Que por allá había uno que hacía milagros, que sanaba, alabado sea Dios. Era notorio la fama de Jesucristo. Alabado sea Dios. Ese Dios no ha cambiado. Ese Dios no se ha mudado. Ese Dios sigue aquí en medio de su pueblo como poderoso gigante. Alabado sea Dios. Está ahí. Mi alma te alaba. Y mire lo que esa mujer expresó. Y ella dijo, si solamente yo tocara el borde de su manto. Ella se conformaba, alabado sea Dios, de tocar solamente el borde de Jesús. Mire qué clase de fe. Alabado sea Dios. ¿Y qué dijo ella? Si yo tocare solamente el borde de su manto, yo seré sana. Yo seré salva. Alabado sea Dios. ¿Qué clase de experiencia se llevó esa mujer? Oiga, pero que dice una cosa más grande. La gente se cree que la fe es sencilla. La fe hay que lucharla. Amén. Dice que había una gran multitud. La mujer estaba de lejos y la mujer empezó a meterse por todas aquellas multitudes, alabado sea Dios, por los obstáculos de la vida que se presentan para que tú no recibas la bendición, el milagro ni la sanidad de Dios. La duda, todo se presenta. Los grandes obstáculos, las piedras, todo aquello se presentan para que tú no llegues buscando la manera de robarte la fe en Dios. Alabado sea Dios. Y ella decidió. No perdió sus esperanzas. Hay gente que ya han perdido sus esperanzas. Mi alma te alaba. Y si vienen arrastrando con esa fe negativa desde el 2022, amén, entonces ya en el 2023 se van a morir. Se van a acabar de morir espiritualmente, creyéndole al diablo sus patrañas mentirosas. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. ¿Es que usted cree que Dios no va a probar la fe de nosotros? Mi alma te alaba. Oiga bien, tenemos que buscar qué es lo que nos falta para que nuestra fe crezca. Y digamos como el centurión sobre la enfermedad de su criado. Dice en Mateo 8, del 8 al 10.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Le dice: solamente di la palabra y mi criado sanará. Mi alma te alaba. Este no estaba enfermo, que estaba enfermo era su criado. Pues este también oyó. Mi alma te alaba. El que oye la palabra de Dios, la fe viene, pero el oír de la palabra, pero usted la tiene que aceptar. Si no acepta la palabra y si no la adopta, lamentablemente, y no cree en ella, dése por seguro que la fe suya es muerta. Aunque ande con Biblia, aunque entre a un templo, aunque salga del templo, aunque se congregue o no se congregue, usted lamentablemente esa obra es muerta. ¿Por qué? Porque su fe usted la asesinó, no fue el diablo. Usted ha sido el asesino principal para matar esa fe. Porque dejó de confiar en Dios. Dejó de creer en Dios. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Señor, reprende ese diablo. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Yo siempre he dicho que se debe perder todo y se puede echar todo a perder. Pero hay una cosa que no se debe perder: la fe. Porque la fe es la que mueve a Dios y la fe es la que nos va a salvar de este mundo tan vil, tan peligroso, tan perverso, tan corrompido, tan inmoral, tan indeseable. Bendito sea Dios, es la fe. Y la gente teniendo la mirada de los hombres y los hombres apartando ¿a qué? A la humanidad de la presencia de Dios por sus creencias personales, torciendo lo que tiene que ver en su manipulación la palabra de Dios, que son ellos los que están torcidos. Por ahí hay alguien que cree también en esa distorsión y se van detrás de ellos. Entonces creen más en los hombres, en las normas de los hombres, que en el poder de la palabra de Dios y la justicia divina de Dios. Y como el pecado le gusta eso, el hombre que le gusta el pecado se arrastra bajo el pecado y lo acepta, pero no acepta la fe en Dios ni acepta la verdad en Dios. Alabado sea Dios. Y dice en el versículo 9 de Mateo 8: porque también yo soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Y dice en el versículo 10, dice que al oír esto Jesús, y no era creyente, amén, dice, se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Alabado, que es una vergüenza para uno que diga que es cristiano y no tiene fe. Mi alma te alaba. La fe, mi hermano, hay que pedírsela a Dios. Si usted va a orar todos los días, no ore como el papagayo. Usted, mire, métase ahí: Dios mío, que esa fe no mengue, sino que esa fe crezca cada día más. No permita que el diablo me robe la fe que tú has sembrado en mi corazón. Alabado sea Dios. No lo permita. Déjala ahí, que se sembre, que se sea sembrada, grabada en lo más profundo, las entrañas de mi hombre interior, del que tú me diste, de ese espíritu. Amén. Para yo poder agradarte, pero que sea empujada por el poder del Espíritu. Amén. Eso es lo que uno tiene que hablarle a Dios: pedirle cosas espirituales y no cosas materiales. Hay que pedirle las cosas que provienen del Espíritu para que entonces podamos estar sanos. Alabado sea Dios, y no enfermos espiritualmente. Mi alma te alaba. Tenemos que buscar lo que nos falta, ya estamos terminando, para que nuestra fe crezca. Digamos como que, como el que le dije ahorita que iba a orar, y terminamos aquí. Marcos 9, 20 al 24. Y dice: los discípulos no pudieron echar fuera aquellos demonios que tenía el muchacho. Pero entre ellos tenía unos principados. Y les voy a decir algo y terminamos con esto. Dice que después que ellos intentaron de echar fuera ese demonio, no pudieron, se lo trajeron al maestro. Y se lo trajeron al maestro. Marcos 9, 20 al 24. Y dice, y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarejo. Jesús preguntó al padre y le dice: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Desde niño ese muchacho venía con esa condición de esos espíritus inmundos que atormentaban a ese muchacho. Porque el muchacho estaba en pecado, ¿no? Y no dice porque el muchacho está en pecado, porque es desde niño.
Amén. Hay cosas que están ahí que solamente Dios sabe el por qué. ¿Por qué son así? Nosotros no sabemos nada. Muchas veces dicen, porque mira, los padres fueron pecadores porque es un pecador. Porque... No, hermano, no diga eso. Usted no sabe eso. No meta palabras donde nunca ha visto palabras dichas por Dios. Amén. No trate de hablar con Dios, añadir lo que no está escrito, porque entonces estamos blasfemando y quitando y añadiendo lo que no está escrito a la voz de Dios. Eso no es así. Y dice, mire hermano, mire lo que dice, oye, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra, se revolcaba echando espumarejo. Jesús preguntó al padre y dice, oye, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y le dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, le dijo Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, le dijo el padre. Tanto el padre que estaba sufriendo, viendo la condición del hijo, como la condición del hijo, que no había nadie que pudiera quitar aquella enfermedad espiritual que tenía ese hombre. Porque a veces creemos que las cosas se resuelvan científicamente. Amén. Cuando el divino Dios necesita que le dé el espacio para glorificarse y para que se muestre el poder y que vea a la humanidad que para Dios no hay nada imposible. Y a los que creen todas las cosas les son posibles. Alabado sea Dios. Y dice, dice, en el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le dijo, sí, puedes creer, le dijo. Sí, puedes creer. Al que cree, Jesús le dijo, todo le es posible. ¿Habrá cambiado la palabra? ¿Se habrá mudado Dios? ¿Habrá cambiado Dios? Sigue siendo el mismo Dios. Lo que pasa es que nosotros, hermanos, no tenemos fe. Tenemos fe para unas cosas, pero no para creer en el poder de Dios. Aquí, este hombre le dijo, si tú quieres. ¿Qué dice un cristiano? Si tú me quieres sanar, ya creaste la duda. Porque Dios no quiere que nosotros confesemos eso es una duda. Dios lo que quiere decir, si tú me puedes sanar, creo en tu poder. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Este que está aquí calladito ha pasado por muchas, pero por muchas de las manos de la ciencia. Mi alma te alaba. Mire, hasta el día de hoy ha pasado por alto las manos de un bisturí. Y me han escaneado de arriba abajo. Y la ciencia mete miedo, porque la ciencia es un experto metiendo miedo. Y empieza a jugar con tu mente, con tu conciencia, con tu espíritu, con tu cuerpo. Y empiezan a crearte terror. Y ya uno se lo cree. Mi alma te alaba. Y hasta el día de hoy le doy gracias a Dios. Porque es que tengo que darle gracias a Dios que Dios me ha guardado. Estoy aquí. Mi alma te alaba. Pero cada día Dios me enseña algo que yo he pasado por alto, que lo he leído, lo he predicado, lo he hablado. Amén, lo he compartido. Y qué fácil es coger un micrófono, empezar a hablar por ahí para abajo, pero que nosotros nos apliquemos lo que estamos hablando. Es bien fácil hablar así, decir así. No. Lo que se divulga por aquí, uno tiene que buscar lo que tiene que ver esa enseñanza y vivirla. Porque la palabra de Dios es una vivencia. Una vivencia que se vive totalmente en el Espíritu de Dios. Hermano, no podemos sacar el Espíritu de Dios que se llama el Espíritu Santo de Dios. No seamos huérfanos siendo cristianos. Necesitamos la presencia del Espíritu. Necesitamos que el Espíritu nos guíe, que el Espíritu nos hable, que el Espíritu nos reprenda, que el Espíritu nos redarguya, que el Espíritu nos amoneste, que el Espíritu nos encamine, que el Espíritu nos revele, que el Espíritu, la voz de Dios, se haga sentir de una manera especial en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que darle el espacio, la oportunidad y la entrada al Espíritu para que el Espíritu se manifieste en nosotros. Si no, Él no va a hacer nada. Dios no va a hacer nada, amado. Bendito sea Jesús. Es el Espíritu de Dios. Es
el Espíritu que nos revela la palabra de Dios, nos enseña la verdad, la justicia divina y cómo debemos agradar a Dios, cómo buscar a Dios. No son las palabras persuadidas por los hombres, es la palabra de Dios. Amigo, estamos en un tiempo que tenemos que, mire hermano, plantar bandera, pero es la bandera de la palabra de Dios. Mi alma te alaba. 5 minutos y terminamos. ¿Usted sabe lo que le dijo el Padre de ese muchacho Jesús en el versículo 24 de Marcos 9? Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, le dijo, creo. Pero le dijo algo, hay que ser sincero, hermano. Tenemos que ser sinceros con Dios. Él dijo, yo creo. Pero ahí añadió, dijo, ayuda mi incredulidad. Se ve esto como contradictorio. ¿Tú crees o eres incrédulo? Lo importante de esto es que ella dice, yo creo en ti que tú puedes hacerlo. Pero ayúdame a mí que soy un incrédulo. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Dios quiere la sinceridad de su pueblo. Dios quiere la sinceridad de todo aquel que clama, que lo busca, que menciona su nombre, que busca su presencia. Dios quiere la sinceridad. La iglesia ha menguado porque lamentablemente ha perdido la fe en su Salvador. Mi alma te alaba. La iglesia se está enredando en las cosas del mundo porque ya no está la fe depositada ni puesta ni en el Padre ni en el Hijo. Y ya van rumbo abajo como Gardel. La iglesia está desorientada, perturbada, perdida, alejada de la verdad porque lamentablemente dejaron enterrar su fe. La iglesia lamentablemente está haciendo competencia por haber con el mundo porque lamentablemente ya no tiene la fe depositada en el Dios Todopoderoso. Porque si leyeran la palabra, si escudriñaran la palabra, entenderían que Dios quiere a su iglesia santa, limpia, con visión. ¿En qué? En el Espíritu. De que hay cosas que son desagradables, que a Dios no le agrada, por más lindas que las pinten o que las adornen o que las enchapen con oro, con plata, que no importa. Amén. Oiga, que las disfracen. Hay cosas que se ven lindas, por ante Dios es una abominación. Es un pecado. Y la persona que está en pecado, que es un desobediente a la palabra de Dios, amén, no tiene fe. Mi alma te alaba. Número 1, este muchacho tenía una condición que aquellos demonios lo sacudían con violencia. Número 2, esa violencia, amén, lo hacían revolcarse en tierra. Número 3, este muchacho padecía de ataques de epiléptico porque expulsaba espuma por la boca, amén, o sea, saliva, se entendía que tenía, amén, ataques de epilepsia le daban, amén. Oiga bien, número 4, este muchacho muchas veces los demonios que poseía le echaban en el fuego, oiga, con el propósito de matarlo, dicho por el Padre. Pero también estos mismos demonios, muchas veces los demonios, amén, que poseía le echaban en el agua, ¿para qué? Para ahogarlo y matarle la vida, o lo quemaban o lo ahogaban, pero lo querían matar. Mi alma te alaba. Encima de todo esto, este muchacho tiene un espíritu mudo y sordo. Amén. Este muchacho, antes de ser libertado, dice la palabra que aquel espíritu, aquel que, el demonio, el espíritu inmundo, lo sacudió con violencia. Mi alma te alaba. Bendito sea Jesús. Y dice entonces que en Marcos 9, 25, 26, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, lo ve que era sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Una orden establecida por el que tiene el poder, la autoridad de echar fuera toda condición, no importa la condición que sea, ese tiene el poder para echarla, pero en su nombre. Mi alma te alaba. Y dice en Marcos 9:27, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mi alma te alaba. Entonces dice ahí
que en el versículo 28 y 29, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo, este género con nada sale, o mejor dicho, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No es con chuleta, cancán y arroz y habichuelas. Y sin oración, y sin sometimiento, y sin búsqueda. Con apariencia este género no va a salir. Mi alma te alaba. Ese don que nos dio Dios. Amén. Ese poder, esa autoridad. Si no hay una humillación ante Dios. Si nosotros no buscamos ese rostro. Por eso el 2023 es muy importante para nosotros. Amén. Oiga, hermano, es lo último. Usted sabe lo que es la pelea recia, que hemos llegado a lo más fuerte, que hemos llegado al campo de batalla, que estamos entre qué, o tú ves al adversario, el adversario acaba con tu vida, o tú vas a acabar con la existencia del adversario. Nosotros estamos en esa guerra, estamos en lo más reacio. ¿Por qué? Porque la palabra dice que Satanás sabe que se le queda poco tiempo y se ha levantado como qué, como río, como una fiera, dice la palabra, oye, para buscar a devorar. Él viene a levantar, ese vino está ahí. Oye, sabe que le queda poco tiempo y se ha levantado como una fiera, como río buscando a quien devorar. Ahí está la iglesia. La iglesia no es para estar durmiendo. La iglesia es para estar despierta. Tenemos que estar despiertos. Alabado sea Dios. Nos han dado duro. Que muchos malos sinsabores hemos tenido del 2020 para acá, de lo poquito que podemos decir, pero han sido años fuertes, duros, años que estamos ahí luchando con todo, viento y marea, con todo lo que se presenta. Alabado sea Dios. Estamos ahí, estamos aquí, pero no debemos preocuparnos, porque vamos bajo la cobertura, bajo el poder, bajo la autoridad del ¿qué? Oiga, del Dios Todopoderoso, del Santo de Israel. Alabado sea Dios. Él estará con nosotros, pero va a permitir las pruebas. Vamos a estar en prueba y estamos en prueba. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba. Ese género no va a salir si no es con ayuno y oración. La fe en Dios no se va a depositar si nosotros no cumplimos el establecimiento que está registrado en la palabra. Esto quiere decir que hay que orar por la fe. Hay que ayunar por la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque eso proviene del Espíritu. Amigo que me escucha, amado que me escucha, esto era lo que Dios tenía para ti en esta tarde. Vamos a prepararnos en este año. Este año va a ser duro. Acuérdense de este mensaje 1/1 del 2023, enero 1 del 2023. Vamos a pasar. Y usted no sabe, y usted se cree que ya hemos pasado lo peor. Lo peor está por venir. Pero nuestra salvación está más cerca que nunca. Y esperemos que podamos crear conciencia de que podamos levantarnos como un pueblo, como un solo pueblo, y que hagamos con la fe como cuando usted mete una semillita en un buen tiesto, en una buena tierra, una buena agua, para que entonces pegue esa ramita, salir ahí. Entonces empieza a crecer, pero después que está ahí, que sabe que está creciendo, tú no la puedes abandonar. Tú tienes que seguir velando por ella y cultivándola por ella y no permitir que el pasto malo, que la sabandija y todo lo que está a vuelta alrededor que pueda dañar la plantita, hermano, no la dañe. Mi alma te alaba, sino que velemos por nuestra fe. Porque nuestra fe es en Dios, es nuestra fe en Jesucristo. Esos son mis mejores deseos y los deseos de nuestro Padre Celestial. Que nos levantemos en este año 2023 y que empecemos a pelear la buena batalla de la fe. Mi alma te alaba. Que empecemos a buscar esa presencia divina. Porque la fe, dice en Hebreos 11:1, es pues la fe
la certeza de lo que se espera y la convicción, amén, de lo que no se ve. Alabado sea Dios. Eso es lo que es la fe en nosotros. Tenemos que creer, pero tenemos que actuar. Y yo me aplico eso, no se crea. Yo me lo estoy aplicando. Que tenemos que empezar a buscar la dirección exacta para que podamos alcanzar la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo hoy, mañana y siempre.